Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Science Studia. Sé que este canal ha pasado por dos introducciones, una en la cual digo que voy a empezar a estudiar biología y cambio de biología a dibujo porque compré una tableta gráfica, pero tiempo de estudio va a empezar a aparecer en el canal de YouTube. Tengo problemas para transmitir en Twitch y esto de tiempo de estudio lo realizo en Twitch, pero el problema es que no está sirviendo. La cuestión del dibujo es que está todavía muy en pañales, entonces pues aquí voy a subir contenido básicamente de tiempo de estudio, de dibujo, de Science Studia, ¿no? Y bueno, para el día de hoy, ¿qué me trae aquí? ¿Qué me trae a tiempo de estudio? Antes de iniciar una breve introducción, ¿no? Del proyecto Señor Science. Pero más allá de la historia del canal que lleva desde el 2015 desarrollándose hasta el 2024, que ha pasado por tres fases, más allá de eso, de los objetivos que es comprender la historia de la humanidad, comprender las cuatro dimensiones de lo humano y aumentar el conocimiento en las áreas de la historia y de las dimensiones humanas, más allá de ese esquema de lo biológico que busca estudiar lo biológico, lo social, lo espiritual y lo psicológico, más allá de eso, no me quiero detener en esto. ¿Cómo lograrlo? Es que tengo tres canales de YouTube. Y en el canal principal, que es el principal porque inicié con este canal, que es un canal que tiene 317 seguidores. Por cierto, si estás viendo este contenido, te recomiendo que me sigas en este canal, ya que en este canal estoy construyendo una historia de un viajero en el tiempo y el espacio que conoce la historia tanto del universo, de la Tierra, de la vida y de la humanidad. Y bueno, ¿qué es lo que me trae aquí para no seguir haciendo la introducción de este tiempo de estudio? Es que estoy realizando los guiones de los videos. Tengo videos hasta el Cretácico, que como dije, somos 317 suscriptores, somos un canal todavía muy pequeñito, pero pues ahí vamos trabajando todos los días. La cuestión es que estoy haciendo un recorrido, como ya lo mencioné, vamos a ir al principio de ese recorrido, aquí, que partimos de las estructuras más grandes del universo, de los supercúmulos de galaxias, de los cúmulos de galaxias, de los grupos, dentro de los grupos, el grupo local, que es el que contiene la Vía Láctea y 40, más o menos 40 galaxias más. Entre ellas está la galaxia Andrómeda, la galaxia El Triángulo, la gran y pequeña nube de Magallanes, entre otras galaxias. Entonces partimos de las estructuras más grandes del universo, viajamos por las galaxias, conociendo un poco la historia de las galaxias. Después vamos introduciéndonos poco a poco en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Dentro de la galaxia llegamos al punto en el cual se desarrolla la estrella a la cual le debemos luz y calor, la nebulosa protosolar, que da como surgimiento la estrella, el Sol, y también el sistema solar. El Sol, hablamos un poco de las estrellas de manera general, conociendo cuál es la composición de estas estrellas, el tamaño, cómo se estudian dichas estrellas. Pasamos a la formación del sistema solar, retomamos nuevamente el surgimiento del Sol y la construcción, la formación, perdón, de los planetas rocosos y los planetas gaseosos. Y entramos a hablar de la historia de la Tierra. La historia de la Tierra se divide en diferentes eones, tres eones que son el
Ádico, Arcaico y Proterozoico se compactan en un supereón que se llama el supereón precámbrico y después de hablar de manera superficial, porque el conocimiento que tenemos sobre el eón ádico, el eón arcaico y el eón proterozoico es poco, la cuestión es que empezamos a utilizar lo que es la escala temporal geológica para dividir el tiempo de la Tierra y la unidad más grande de división del tiempo de la Tierra son los eones y entre esos eones están los tres que ya mencioné y el último que es el eón en el que estamos actualmente que es el eón fanerozoico. Todo este recorrido es superficial y es una creación propia, parafraseando y copiando en muchas ocasiones unos libros que siempre están en la descripción de los videos de este canal. La invención del viajero espaciotemporal intergaláctico que conoce la historia del universo desde las estructuras más alejadas hasta la historia de la humanidad es una invención mía. Sin embargo, la información ya científica o la información ya de lo que es el proterozoico, el arcaico y bueno, los demás periodos de la historia de la Tierra, pues la extraigo de libros y de información de la web. Pero el viajero, sí, es una invención mía. La cuestión es que después de hablar de los eones de manera muy superficial y hablar de los eones del precámbrico, entramos a hablar de los periodos. El periodo ediacárico, que son unidades más pequeñas de tiempo, o sea, están los eones, las eras y los periodos. El proterozoico se divide en el paleoproterozoico, mesoproterozoico y neoproterozoico, que son las eras. Como vimos, los eones se dividen en eras, las eras en periodos, los periodos en épocas, las épocas en edades. En esto, en los eones hablamos de manera muy superficial de los eones ádico, que no se divide en eras, el arcaico, que se divide en eras, pero no se divide en periodos, y el proterozoico, que se divide en eras y periodos, pero no se divide en edades. La cuestión es que en el recorrido que estamos haciendo partimos del eón proterozoico y empezamos a hablar de los periodos. Periodo ediacárico, que es el último periodo, entramos al eón fanerozoico y del eón fanerozoico entramos a la era paleozoica, entonces pasamos el cámbrico, ordovícico, que es el segundo periodo de la era paleozoica, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Así terminamos la era paleozoica. Entramos en la era mesozoica en el periodo triásico, el periodo jurásico, y ya tengo los videos del Cretácico. Luego, cuando estemos en el Cretácico, entonces vamos al periodo fanerozoico, entonces terminamos el Cretácico y entramos a la era Cenozoica, pero en la era Cenozoica vamos a entrar no a hablar de las eras como tal, no hablar de las eras solamente, sino que hablamos de la era Paleógeno, que es el final del Cretácico Paleógeno. En el Cretácico, finales del Cretácico, cae el meteorito, mata a los dinosaurios y empieza el Paleógeno, pero empieza el Paleógeno con el Paleoceno. Entonces empezamos a estudiar lo que son las épocas en detalle. Ya tengo el video, ya tengo los videos porque son varios del Paleoceno, el Eoceno y estaba terminando de la escritura, la primera escritura del Oligoceno. Luego
entramos, esto ya es más de futuro, entramos al neógeno, la era neógeno y el periodo, la época mioceno. Solo nombramos de manera superficial, nombramos solo las edades, pero hablamos más del mioceno de manera general. El mioceno, el plioceno y finalmente entramos al cuaternario. Esto es la planeación que tengo ahorita. El cuaternario, pleistoceno, Holoceno. Cuando hablemos ya del Holoceno, que es lo que empieza hace 12.024 años, empieza toda la historia y empiezo la historia de los humanos. Pero todavía me falta para empezar la historia de los humanos. La cuestión es que todo esto es una planeación y es un estudio constante que estoy haciendo por las eras, las épocas, los periodos, los eones de la Tierra. Y bueno, o sea, cuando tenga más recursos y cuando tenga mayor experiencia, volveré a hacer este recorrido con mayores conocimientos, con mayor experiencia y bueno, hay contenido para rato. La cuestión es que estoy aquí, en el Oligoceno, pero a partir del Eoceno, ¿qué pasa qué pasa a partir del Eoceno? Que aparecen los primeros primates. Aparecen los primeros primates en Norteamérica, en África y bueno, aparecen los primeros primates. Y los primeros primates antropoides. A partir del Triásico aparecen los mamíferos. Sí, entonces a partir del Triásico empiezo a hablar de los mamíferos y después de los mamíferos en el Eoceno se empieza a hablar de los primates, más adelante se empieza a hablar de los homininos y dentro de los homininos están el género Homo. Y más adelante pues empiezo a hablar de Australopithecus, que Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y todos los homos hasta llegar a la historia de Homo sapiens que empieza, o sea, que empieza hace 12.000 años. Entonces el recorrido va para largo, ¿no? Y cuando esté hablando de la historia de Homo sapiens, voy a tratar en lo posible de hacer un ejercicio y no es hablar de el desarrollo de Homo sapiens en África, en Asia, en Europa y hablar de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, porque esa historia, si bien llegamos a esa historia, llegamos a conocer esa historia, la cuestión es que en América surgen otras cosas, ¿no? Entonces voy a hacer la simulación de que el viajero intergaláctico sigue el recorrido de Homo sapiens y cómo Homo sapiens cruza el estrecho de Bering y empieza a descender por Norteamérica hasta llegar a Centroamérica y de Centroamérica pasar el tapón del Darién en Panamá, entre Panamá y Colombia, y cómo estos Homo sapiens llegan y se asientan en comunidades en América. Y después de eso, todo esto es lo que aún me falta por seguir explorando en este recorrido, que esta es la segunda versión del recorrido. Después de eso, después de que se asientan en el territorio, hablar un poco de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, en los pueblos originarios hablar de cómo era su organización social, de lo que se sabe de la arqueología de los pueblos originarios, y después de eso, si ya entramos a hablar de el descubrimiento de América, no sé cómo voy a jugar con eso. Después de hacer ese pequeño recorrido, o sea, después de hacer esa pequeña mezcla de culturas, llámese como se llame, ¿no? Invasión, sometimiento, eh, 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 esclavización, bueno, lo que sea, ¿sí? Después de hacer ese pequeño, después de tratar de hablar de este evento del descubrimiento de América como algo
algo que sucedió, que pasó, pues el descubrimiento por los europeos, ¿no? Pero después de hablar de eso, empezó a hablar de la historia colonial de Colombia, o sea, de la historia de conquista de Colombia, la historia de de Colombia, la historia de las independencias y la historia ya republicana. Y cuando hable de la historia republicana, o sea, todo esto es un plan que tengo y ya voy a hablar de la historia de Colombia como país hasta llegar al presente. Todavía estoy pensando que todavía me falta mucho, mucho por hablar, ¿sí? Y claro, va a ser simplemente un repaso muy superficial por la historia, porque pues estudiar eso en detalle pues requiere toda una vida, ¿no? Pero después de hablar de todo eso, después de hacer todo ese recorrido, cuando llegue al momento presente, que no sé cuál sea ese momento, porque pues me puedo tardar 1 año, 2 años en llegar a la historia de Colombia, claro, o sea, cuando empiece a hablar de Homo sapiens, pues voy a hablar de la dominación del fuego, no solo de Homo sapiens, porque incluso otros homínidos desarrollaron fuego, ¿no? Las herramientas de piedra y bueno, el desarrollo de la agricultura, pero el desarrollo de la agricultura no en Europa, no en Asia, no en África, sino el desarrollo de la agricultura en América, lo que se sabe del desarrollo de la agricultura en América. Lo que se sabe del desarrollo del fuego en América, de las comunidades indígenas, de cómo era su organización social, de todas esas cosas. Entonces va a ser cada vez más detallado, más lento el camino, cada vez me voy a demorar más en diferentes épocas. Entonces no sé si me tarde 1, 2, 3, 4, 5 años, no sé cuánto tiempo me tarde para llegar al momento presente. Supongamos que el momento presente llego en 2025. Cuando llegue en el 2025, voy a mezclar un poco este viajero intergaláctico con la historia de, o sea, bueno, a partir de 1986, voy a mezclar la historia de este viajero intergaláctico con mi historia, porque el viajero intergaláctico es de el 3961. Ya la humanidad ha llegado hasta tal punto de viajar en el tiempo, de teletransportarse al lugar donde quiera estar. Ya tiene una tecnología supremamente avanzada. ¿Sí? O sea, esto ya es ciencia ficción un poco y bueno, creación un poco libre. Pero claro, me gustaría hablar también de la historia del siglo XXI como si ya se hubiese concluido el siglo XXI, el siglo XXII, siglo XXIII, siglo XXIV, siglo XXV, sí, hasta llegar al año 3961, que es que es el año en el que partió la misión de exploración por el universo, por la Tierra, por todo, sí, entonces esa parte de ficción, no sé cómo la voy, o sea, todavía la estoy pensando, pero no sé cómo la voy a hacer para seguir hablando de historia, retomar otras cosas del pasado hasta llegar cómo está conectado ese viajero intergaláctico con el hecho de que yo esté haciendo este recorrido y cómo este recorrido finalmente sirve de algo para que ese viajero intergaláctico, para que los humanos del siglo X logren viajar en el tiempo. Bueno, no sé, todavía estoy pensando en cómo voy a desarrollar esta idea. Pero entonces hay mucho camino. Pero tiempo de estudio, que es como una introducción a lo que será esto de tiempo de estudio, es jugar un poco con esa historia. Sí, o sea, empezar a jugar un poco entre la ficción y la realidad. Trato de que los videos no contar tanto la historia del viajero intergaláctico, sino contar los hechos, los animales que aparecieron en la Tierra o evolucionaron en ese momento específico del tiempo, porque no quiero que se convierta tanto en una historia ficticia del viajero intergaláctico, sino que centrarme específicamente en narrar la cuestión de la historia de la Tierra. Ya habrá
un tiempo para inventar más cosas del viajero intergaláctico. Pero entonces estoy en el video 40, en el Paleógeno época Oligoceno. Sí, ya terminó el Paleógeno. Entraría al Neógeno, que solo tiene Mioceno y Plioceno, y luego entraría al Cuaternario. Yo agrego que el cuaternario tiene Pleistoceno, Holoceno y Antropoceno, pero el Antropoceno empieza en el 2100. Eso ya es ficción, porque todavía los científicos, los expertos en el tema, no saben o no, o dicen que es muy temprano para marcar otra época, ¿no? Que es todo el problema del ser humano, todo el problema, pues todo el problema no, sino toda la actividad humana y las consecuencias de la actividad humana para la Tierra. Eso es prácticamente el resumen que quería hacer con esto de tiempo de estudio. A partir de ahora voy a hacer estos videos como para hacerle un seguimiento a la historia del viajero intergaláctico, conociendo la historia de la Tierra. Entonces, tiempo de estudio va a ser hablar un poquito de lo que ya sabemos. Por ejemplo, hoy toqué muy de manera superficial lo que son los eones, lo que son los periodos, las eras, la tabla temporal geológica, las estructuras más grandes del universo, que las nombré, simplemente las nombré, hablé de los supercúmulos de galaxias, los cúmulos de galaxias, los grupos, que los grupos son como cúmulos de galaxias más pequeños. Los cúmulos de galaxias es que ese nombre que le pusieron es muy complejo porque es que los cúmulos de galaxias son grupos, son grupos, los grupos tienen 40 galaxias y los cúmulos tienen como 40 grupos y los supercúmulos tienen como, sí, tienen un número determinado de cúmulos. Así se estructura un poco el universo, se le da un orden a todo ese universo, pero son dimensiones extremadamente grandes. Y la cuestión es que, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo de un viajero intergaláctico que llega a ver la galaxia desde afuera, eso es ciencia ficción porque con la tecnología actual que tenemos es imposible salir de la galaxia. La galaxia es muy, muy grande como para salir de la galaxia y verla desde afuera, no verla como si fuera algo pequeñito que está ahí. Sí, o sea, son dimensiones extremadamente grandes. Y la cuestión de que solo tenemos un conocimiento del universo observable, ¿no? O sea, hasta donde nos permite en la tecnología actual saber del universo. Todo esto es prácticamente un pretexto para, como dije al principio, comprender la historia de la humanidad. Son los objetivos del proyecto. Comprender las cuatro dimensiones de lo humano. Para mí, lo humano tiene cuatro dimensiones que son la dimensión biológica, social, psicológica y espiritual. Sí, esas cuatro dimensiones tiene el ser humano. Y bueno, y aumentar el conocimiento tanto en la historia como en las dimensiones de lo humano. Para mí, las dimensiones de lo humano se dividen en el estudio de diferentes ciencias. Por ejemplo, lo biológico, pues lo estudia lo que es la biología, las ciencias biológicas, ¿no? Lo social, lo psicológico, lo espiritual, etcétera, sí, o sea, y por eso en este canal hay un video que dice que voy a empezar a estudiar biología, porque cuando empiece a hablar de Homo sapiens, voy a hablar del desarrollo evolutivo de Homo sapiens y me gustaría más adelante tener un conocimiento básico al principio, porque pues no puedo abarcarlo todo yo solo, pero bueno, vamos a ver cómo me va con ese recorrido. Creo que ya estoy alargando mucho este primer video. Tiempo de estudio básicamente va a ser eso, hablar de ese recorrido, porque, como dije, todo este recorrido lo pienso hacer otra vez, mezclando
los aprendizajes en el dibujo, mezclando eh, el conocimiento que voy leyendo a medida de que voy haciendo esto, también voy estudiando todos estos temas y bueno. Y si en algún momento de la historia de este canal alguien más se suma a este proyecto, pues haremos una segunda versión, una tercera versión, una cuarta versión, con efectos de sonido, con imágenes creadas por el equipo. Bueno, sí, o sea, no sé cuál vaya a ser el futuro del canal principal. ¿Por qué tengo dividido este proyecto en canales? En el canal principal, en el canal secundario y en el tercer canal. ¿Por qué lo tengo dividido en estos tres canales? Primero porque no quiero que el canal principal, que es la historia, ese recorrido que estoy haciendo con el viajero intergaláctico, esté mezclada con otros contenidos. Entonces ahí simplemente publico lo que es el recorrido del viajero intergaláctico y el recorrido por la historia del universo, de la Tierra, de la vida y de los seres humanos. Solo esos temas voy a tocar y de una manera lineal. El canal secundario es más como para experimentar, no sé, con contenido de videoblogs, por ejemplo, hacer stream y café, hacer una vida esquizofrénica, hacer otras actividades del proyecto que en otra ocasión les hablaré de ello. Y el tercer canal es registrar todo el proceso de estudio que se está haciendo para nutrir el canal principal. Y bueno, ahí vamos con la creación con la creación de canales. Espero no crear 10.000 canales más, porque es que ya hay un cuarto canal que está en sus inicios, no tiene nada que ver con esto, es otra pasión personal que quiero realizar, pero bueno, por eso no está aquí. Ya me iba a ir, pero hay una cosita que quería hablar más relacionado con mi vida. Para las personas que no saben y para las personas que han llegado hasta este punto del video, sería importante que supieran que yo soy una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Yo tengo una enfermedad mental que está siendo controlada con los medicamentos y pues me he mantenido estable en los últimos 2 años. Sin embargo, no está de más que en un momento determinado pueda suceder un episodio psicótico, pueda pasarme algo. Algunos la llaman condición, algunos la llaman forma de vida, en fin, sí, yo lo sigo llamando como una enfermedad mental. Pero bueno, más allá de que tenga esta enfermedad mental, que me limitan algunas cosas y pues, bueno, en fin, más allá de eso, la cuestión es que este proyecto está activo de diferentes maneras desde el 2015. El 2015 me dio el primer episodio psicótico de mi historia y fue el inicio de conocer y aprender de esta enfermedad. La cuestión es, ¿por qué digo que de diferentes maneras se ha vivido este proyecto? Porque en el 2016, cuando empecé a grabar contenido, en el 2015 tuve la idea. En el 2016 empecé a grabar contenido, pero solo hasta el 2020 empecé a hacer contenido público. Y esto es un pequeño adelanto para un video que va a estar en el canal secundario y en el canal principal, porque en 4 días cumplimos 4 años de este proyecto. 4 años con el canal principal. El canal secundario y el tercer canal se sumaron después, pero el proyecto inició en el 2020, el, el 11 de noviembre del 2020, y bueno, vamos a cumplir 4 años. No ha sido fácil, sí, o sea, no ha sido fácil. Crear contenido en redes sociales es todo un dilema y es todo un problema por las visualizaciones, por el alcance, por muchos factores y demás. Pero como dije, he vivido este proyecto desde hace 9 años, más o menos.
En 2010 y en 2026 cumplimos 10 años de empezar con esta aventura. Lo he vivido de diferentes formas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, y hablo de esto porque me acordé hoy, y yo soñaba despierto con algún día tener una camiseta que tuviera el logo del canal, que es este muñequito que está a la derecha, en la parte de arriba. Ese logo, sí, quería una camiseta que tuviera ese logo. Pero claro, quería mandar a hacer esas camisetas y ponerles algo más que simplemente el muñequito ahí. Y el otro día estaba mirando los videos viejos porque pues compré un almacenamiento, un disco duro para almacenar información y me encontré con que yo tenía una camiseta que había estampado yo solo con ese logo. Claro, soñaba despierto con tener camisetas y gorras con el logo del proyecto y demás. Y había cumplido con ese objetivo. Sí, o sea, había cumplido con ese objetivo, no de la forma que había pensado, que había soñado despierto que lo iba a cumplir, pero lo cumplí. Sí, soñaba despierto en el 2015 al 2020 con hacer públicos los contenidos en redes sociales y bueno, solo en 2020, de noviembre, me atreví finalmente a publicar contenido y he venido 4 años publicando contenido. Y de alguna manera estoy viviendo lo que había soñado con el proyecto, ¿sí? Que no es lo esperado, ¿sí? Porque pues claro, yo quería tener miles de seguidores, millones de seguidores al principio y pues no se ha logrado ese objetivo. Pero en algún momento llegaremos a ese objetivo. La cuestión es que, o sea, he vivido el proyecto como lo he vivido de una manera que no me esperaba vivirlo, pero lo estoy viviendo. Entonces, no sé, solo quería como hacer esa pequeña reflexión al final, porque sé que en algún momento la gente se sumará a este proyecto, sí, o sea, poco a poco, paso a paso, la gente ha ido suscribiéndose al canal principal, como digo, al canal principal. eh, y bueno, algún día llegaremos a cumplir el objetivo de los 1000 seguidores, de los 100.000 seguidores, del millón de seguidores, quién sabe si lleguemos a eso. Pero bueno, la cuestión es que seguimos trabajando fuertemente para que este proyecto siga su curso. Y bueno, si llegaron a ver este video y lo llegaron a ver hasta el final, eh, pues muchísimas gracias. Les, les recomiendo que me sigan para que en los diferentes canales para sumarse a esta aventura y empezar a, a tener una interacción mucho más cercana. Y bueno, a ver en qué termina esta idea, en qué termina este sueño. Pero bueno, no me alargo más. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.